Hoy conoceremos la riqueza de los recursos naturales de España a través de sus colores. Y blanco. Volaremos sobre el impresionante mar de plástico de El Ejido para descubrir cómo funciona la huerta de Europa. Esto es España a ras de cielo. Si alguien les preguntara por una gran extensión de color blanco, probablemente ustedes imaginen una montaña nevada o unas salinas. Pero no, hoy les estoy hablando del plástico porque tengo a mis pies el mayor mar de plástico del mundo y en el centro su pueblo, El Ejido. Para que se hagan una idea, tiene una extensión más o menos como Madrid. Y hoy lo vamos a ver como nunca antes lo han visto, a ras de cielo. Estamos ante el monumento más grande del mundo dedicado a la huerta española. El Ejido cuenta con una localización privilegiada, con más de 3.000 horas de sol al año, pero con dos grandes problemas: la escasez de agua y los fuertes vientos. Para entender cómo han conseguido superar esos problemas y producir 2 cultivos al año, hemos quedado con Lola Gómez, una mujer que ha nacido entre plásticos y ahora tiene una de las empresas más ecológicas de Almería. ¿Hay alguna justificación o alguna explicación el que hayáis puesto tanto plástico aquí para el cultivo? Sí, por una razón fundamental, porque somos una tierra muy árida, con muchísimo viento, más de 100 días de viento al año, y ese viento con los cultivos al aire libre lo que hacía era dañarlos. Sin embargo, gracias a los invernaderos, el viento ha pasado de ser un problema a ser nuestro principal recurso junto con el sol, porque ahora, gracias al viento, nosotros abrimos los plásticos, el viento entra y saca toda la humedad que las plantas están produciendo continuamente cuando están evapotranspirando el agua que cogen por las raíces. O sea, que habéis descubierto que cubriendo las plantas con un plástico, la producción mejora, el producto... Sobre todo es que ahorramos muchísima agua, porque el agua no se evapora, se queda dentro. Pero bueno, Lola, ¿pero qué hay aquí? Pues es la selva que había comentado antes, ¿El Amazonas? protegida. Sí. El Amazonas, sí, es impresionante. El tamaño de las hojas del pepino son ¿Ese es el pepino? increíbles. Sí, esto es pepino Almería. Oye, qué de pepinos, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, esto es bueno. Porque... Es impresionante, Lola. Es una auténtica selva. Pero Y selva, ¿eh? Aquí normalmente entramos, una de las razones por las que entramos es intentar en vez de la hoja siempre, con Sí. esta lupa que se llama lupas cuentahilos, es ver un poco pues si hay insectos, si hay puestas de A huevos ver, ¿puedo ver? o de larvas. Sí, sí, sí. Ah, claro, nítidamente. Entonces se hacen controles semanales de los niveles de plagas, de los niveles de insectos auxiliares, que son los buenos, los que se comen a las plagas. Porque aquí no usáis... ¿Insecticidas? Sí. No, normalmente hace ya años que no se utilizan insecticidas. Pues hemos visto que los insectos que se comen a la planta son herbívoros. Bueno, pues se trata de buscar insectos carnívoros que se coman a esos herbívoros sin insecticida, que el cultivo sea completamente sano y saludable para los consumidores. Qué bueno, qué sabiduría a la hora de tratar, ¿no? Los productos naturales y de... Bueno, ¿y estos pepinos hasta qué tamaño llegan? Un pepino podemos cogerlo que ni siquiera tiene la semilla desarrollada, porque está creciendo, es tierno, es jugoso, ¿de acuerdo? ¿Lo puedo probar? Sí, por supuesto, por supuesto. No, pepino. Sí, a pepino, pero dulce. ¿Sabe a no pepino? pero no está amargoso. No, ni no, fuerte. está estupendo. Es un pepino que solo Ahora- con un poquito de sal y aceite de oliva virgen extra. Ya está. Ahora me explico que toda Europa esté consumiendo tus pepinos. Vamos, los pepinos de Almería. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? De El Ejido. La verdad es que nuestro gran mercado, bueno, son todos los países europeos, pero principalmente Alemania. Alemania. La mayoría, de hecho, esta variedad no se suele consumir en España, se suele consumir más en el extranjero. Casi el 100% se exporta a todos los países europeos. Oye, vamos a ir a probar más productos porque me Sí. ha encantado así. Podemos ver los tomates y esas Sí, por cosas, podemos seguir supuesto. viendo cultivos. Sí, 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 por Adelante, supuesto. vamos allá, Lola. No es directo saber mirar la luna y buscarlo dentro, que no hay ningún secreto. Dime qué te hace sentir a ti. Bueno, pues ahora vamos a ver un invernadero un poquito más tecnificado que este. Así, ¿eh? Sí, es un invernadero bastante más moderno. Aquí Ayudo. para... Al entrar aquí, lo primero que uno nota es el olor a tomate.
pero a tomate de verdad. De repente me ha llamado la atención que de repente dices, bueno, esto huele a tomates. Que, Sí. que hoy en día casi ni en las fruterías, cuando uno entra ya no huele el tomate a tomate, ¿no? Sí, sí. Podemos coger perfectamente uno de los brotes, que esto se debería de quitar, porque son los brotes que va echando la planta, que hay que quitarles, y podemos ver el olor. Bueno, bueno. Qué bueno, qué A rico. tomate. A tomate, pero tomate sí, total. por supuesto. Pero si es la hoja. Y da ganas de comérselo. Es la hoja, un poquito de sal y aceite y me la como. El color de las flores. Las tomateras no están en la tierra tradicional, las tomateras están dentro de estos contenedores, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, se riegan con esta gomita, este gota a gota, cuando pase un poquito, todo lo que la planta no toma saldrá por unas rajitas que tiene la jardinera y por este canal se va hasta una tubería y después recuperamos toda el agua y todos los nutrientes. O sea, que se vuelve a aprovechar. Completamente, el 100% del agua se reutiliza y eso hace, primero, un ahorro de agua, un ahorro de nutrientes, que económicamente, como empresas que somos, es importante, pero sobre todo, lo más importante es el tema medioambiental, que no contaminamos el subsuelo, los acuíferos con los restos de fertilizantes. Ah, fenomenal, fenomenal. Oye, Lola, veo que tienen una tierra como distinta, como muy marrón, ¿o es por alguna razón? Bueno, es que la tierra que hay dentro de los contenedores no es tierra realmente, esto es pelo de coco. Es la fibra, los pelos que tienen los cocos por fuera, la fruta del coco. Sí. Ese es el sustrato, esa es la tierra que nosotros utilizamos en los contenedores. Y lo mejor de todo es su origen. Nosotros la compramos a la industria del automóvil, el pelo de coco. La industria del automóvil compra el coco, vende la carne y el agua a la industria alimenticia y cosmética y utiliza la concha del coco para los salpicaderos de los coches. Porque la concha del coco es dura, pero no pesa, es muy light, ¿vale? Y luego utiliza las fibras largas para los asientos de los coches de alta gama. El resto de fibras se tiraban. Bueno, pues ahora se secan, se deshidratan durante 2 años al sol, se pican y es el sustrato que utilizamos en agricultura, con lo cual es sostenible al 100% porque Sostenible, total. es un subproducto de otra industria y encima es orgánico y biodegradable. Ay, no blanco y negro. Nos subimos a los techos de los invernaderos. Ay, vienen del cielo. Que tengo una... El contraste de colores que se ven desde aquí es único. El amarillo de las montañas desérticas de Almería, el blanco resplandeciente de los plásticos y allí al fondo el azul del Mediterráneo. Desde arriba el blanco es más impresionante aún. No me extraña que nuestro astronauta Pedro Duque asegurase que los invernaderos de Almería son una de las 2 únicas obras humanas visibles desde el espacio. La otra es la muralla china, pero ¿cuál es el secreto de su color? ¿Por qué están tan blancos? Bueno, hola, esto es un paseo por el cielo, por las nubes, ¿no? Por el mar. ¿Por qué se pinta de blanco? ¿Cuál es la razón, el motivo por el que tengáis todo blanco? Pues se pinta de blanco porque el blanco es un color que sombrea, que da fresco. Como se han blanqueado las casas andaluzas toda la vida para que estén frescas en verano. Y es una cosa muy curiosa. Durante los meses que más se calienta el planeta, en este caso esta comarca, estamos reflejando luz y calor, con lo cual estamos evitando calentamiento. Realmente somos una microantártida. Gracias al blanqueo, para que las plantas estén fresquitas y no tengan calor, evitamos que se caliente toda la comarca. Dejamos un rato a Lola. Tiene la visita de unos agricultores australianos que han recorrido medio mundo para aprender de ella cómo se cultiva en los invernaderos. Si no vienes a verme, ay, ay, me vuelvo loca. Ay, amor. Es que la vida se me vuelva de colores. Es el momento de indagar en cómo se produjo este espectacular cambio en la provincia de Almería. Vemos que la región de Almería siempre tuvo tradición agrícola, pero solo cuando cambió el método de cultivo y se construyeron estos impresionantes invernaderos, aumentó la producción. Entonces que la vida se me vuelva de colores. Nos espera Pedro Ruiz, un auténtico testigo de este espectacular cambio. Más de 50 años dedicados a los tomates, sandías, pimientos y habichuelas. Pedro trabaja en el campo desde los 12 años y aunque ahora esté jubilado, todavía disfruta paseando por las calles de plástico de El Ejido. Así que, Pedro, tú has visto cómo ha empezado todo esto, ¿no? Sí, esto era una zona donde era muy seca, no había mucha agua, pero había unos parrales de uva de mesa. A partir de los años 60 y tantos, 70, dejó de tener valores adquisitivos la uva, ¿no? Entonces la gente empezaron a cortar las parras y dejar las cepas anuladas. Y la misma estructura de esas parras, entonces se pensó echarle plásticos encima para cortar los vientos
¿Y así es como empezaron los invernaderos? Y así se empezó los invernaderos, ¿no? No hace todavía 20 años esto era un desierto. La tierra era pobre y los vecinos de la veintena de casas que habían elegido en la década de los 40 rozaban en la miseria. La gente se apañaba con una economía de subsistencia. Y ahí se metió la familia, que hoy en la actualidad todavía el 70% son explotaciones familiares. Yo me imagino que todo esto habrá traído mucha riqueza al pueblo. Sí, trajo tanta riqueza, tuvo, que fue el pueblo que más creció en los años 80 a los 90 de toda Europa. Es más, llegó un momento a tener 38 entidades bancarias. ¿Distintas? Distintas. ¿De distintos bancos? Todo. Estaban todos los bancos europeos metidos aquí. Entonces, y que todos teníais los mucho dinero, españoles. Oh, se movía. Y en la actualidad todavía esto tiene una producción entre 1.500, 1.600 millones anuales produce. En exportación, sin contar los porcentajes del mercado nacional. Exactamente. Y entonces tú has visto el cambio drástico que ha pegado esto, Esto ¿no? ha pedido en todos los todos los aspectos. sentidos. Esto es un pueblo puro de emigrantes. Y no me refiero a los emigrantes solo no nacionales, sino de los nacionales. Los nacionales. Porque aquí se generaba riqueza, porque había Porque gran había empleo, había claro. mucho, se generaba mucho trabajo y mucho. Ha habido momentos entre los 80, 90 y los 90 a los 2000 donde nos quitábamos el personal Unos a otros. obrero, unos a otros, por falta de Por personal. falta de personal, fíjate. Y fíjate. pero ¿Quién lo es- pedía ahora, eh? Ahora... Oh, por Dios. Ya hemos visto cómo se cultivan las hortalizas que alimentan media Europa. Y también nos han contado cómo Almería pasó de tener una pequeña huerta en medio de un desierto a una extraordinaria zona de cultivo. Volvamos con Lola para probar sus deliciosos productos. Quiero que me cuentes un poco de ti ahora, ¿no? Hemos visto todos los invernaderos, todo lo que habéis conseguido y todo lo que hacéis. Pero ¿dónde empieza esto en tu vida? Empieza prácticamente desde que nací. Tenía 3 años cuando mi padre hizo el primer invernadero. No se me olvida porque para mí era eso, el plástico, esa construcción era muy impresionante, ¿no? Y luego el recuerdo cada día cuando me iba con mi madre por la mañana a la finca, la mañana que entrábamos bajo el plástico, porque todavía teníamos cultivo al aire libre, ese abriguico que hacía al entrar al invernadero, eso se te queda aquí, ya no se te borra. Claro. Tuve la suerte de conocer a una persona que desde entonces me acompaña con 15 años, que es el que hoy es mi marido. Él sí había hecho formación profesional agrícola y entonces él me enseñó a saber por qué hacía las cosas, a amar a las plantas, a encenderlas, a saber por qué teníamos que hacerle todo eso para que vivieran mejor, ¿no? Cuando tienes toda esta plantación y que yo veo que hablas tú de ella como si fueran tus propios hijos, ¿no? ¿Uno duerme tranquilo o no? Y que sufres por ella exactamente igual que por tus hijos, que cuando les tienes tienen fuera. catarro, ¿no? Sí, exactamente, porque es igual, o cuando ves que tiene un problema de cualquier enfermedad o cualquier plaga, pues estás sufriendo diciendo, Dios quiera que, lo que he hecho, los insectos que he introducido, que sean efectivos, que se desarrollen, que se coman a la plaga y que todo funcione. Claro que es un sufrimiento diario. Muchas gracias, Lola. Ha sido un verdadero placer El compartir placer ha este sido rato mío. contigo y ver esa pasión que tienes por todas estas cosas. Te lo agradezco. Por Un verdadero placer. supuesto. Oye, Lola, y ahora probaremos un poco todo esto, ¿no? Sí, por supuesto. Probaremos un poco el tomate porque esto tiene una pinta exquisita. But you only need the light when it's burning low. Only misses Probamos estas delicias recién sacadas de la huerta. Es curioso lo que hace el hombre con la naturaleza para optimizar sus recursos y conseguir más alimentos. you've been high when you're feeling low. Estos cambios también modifican el paisaje, transformando el amarillento de las áridas tierras de Almería en un intenso blanco que se ve desde el espacio.